participan de EBEP son APROJUNGI, Asociación de Trabajadores de la Subsecretaría de Educación Parvularia, Sindicato SINOF, STI, Confederación BTF Chile, ANEF, además de académicas y académicos asociados a este trabajo. El día de hoy vamos a contar con la presencia de dos profesionales que nos acompañan. Ellas pertenecen a la Oficina de Género y Sexualidades de la Universidad Metropolitana de Educación, la ex-UNCE. Ahí les voy a presentar entonces a Angélica Marín, psicóloga, que es la secretaria ejecutiva de esta Oficina de Género y Sexualidades, y a Valentina Rota, profesora y encargada de formación de la Oficina de Género y Sexualidades de la UNCE. Angélica, ¿cómo estás? Valentina, bien. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por esta invitación y agradecemos a todas las personas presentes también su presencia, porque este tema es un tema de demanda social actualmente, de cómo estamos en el país para la incorporación de estos temas de género. Sabemos que ustedes están en una reflexión mayor, en el sentido de ir incorporando distintos elementos a esta educación parvularia de calidad. Esperamos con nuestra presentación, vamos a hacer primero una presentación de algunos aspectos de política pública en estos temas, luego de ver cuestionar nuestros roles, y lo que más nos importa es abrir el espacio de la conversación para lograr en conjunto buscar esos puntos en común para los temas de género. También cuando uno trabaja desde estos temas, uno apela mucho a la vivencia, a lo que a uno le está pasando y cuáles son los cambios que estamos experimentando como país. Por tanto, esa pregunta final va a ir a que cada uno pueda revisar en qué está hoy actualmente, desde su rol, desde ser mujer, desde ser hombre, desde ser persona trans, de todos los ángulos desde distintas identidades de género y distintas presiones de género. Por tanto, es una reflexión amplia donde estamos mirando la educación parvularia, pero la estamos mirando con nuestros ojos, que son los ojos de nuestras historias. Y eso es como lo que queremos desarrollar en esta presentación. Cómo desde los ojos de nuestra historia personal, familiar, social, de país, pensamos que se tiene que incorporar la perspectiva de género. No se incorpora por decreto, se incorpora desde las voluntades, por una parte política, de las traducciones técnicas que podamos hacer, pero también de las personas que somos las que estamos en la política pública, estamos en el aula, estamos en los distintos espacios donde se puede dar vida a una acción pública. Y en este caso es la educación parvularia y sobre todo en el marco en el que estamos hoy día como país en el contexto de pandemia, donde también hemos aprendido mucho porque en algunos casos se nos pueden quedar cortas ciertas explicaciones, ciertas formas de llegar. Entonces vamos a presentar, no sé Rodrigo si tengo permiso para la presentación. Voy a compartir pantalla. Angélica. Disculpen, hola, para los que no me conocen, soy Rodrigo Enero del Sindicato STI de la Fundación Integra. Mencionar que esta primera parte, que es la presentación de las profesoras, va a ser grabada, pero cuando pasemos a la parte más de conversatorio y de preguntas, vamos a dejar eso hasta ahí nomás, ¿ya? Para tranquilidad y transparencia y que puedan hablar lo que ustedes consideren sin tener problemas de intimidad, ¿ya? Por lo mismo vamos a dejar las preguntas para el final y los comentarios al final, de tal manera que nosotros vamos a hacer una primera parte no muy larga para que tengamos el espacio para la conversación. Rodrigo, ¿me puedes habilitar para compartir la pantalla? Porque estoy inhabilitada. ¿Ya? Está listo. Ya. Ahora sí.
Yo creo que para todos ha sido un desafío. Ya, en esta parte, Valentina, como yo voy a quedar un poquito ciega de la presentación, si es que hay alguna cosa que quieras incorporar, tú me avisas, ¿ya? Perfecto. Sí. ¿Se ve, pero ahora sí? Sí, se está demorando un poquito en compartir, Angélica. Ahí está. ¿Está desde la primera o la segunda lámina? Desde la segunda, ahí está la primera. Ya. Hemos querido llamar a esta presentación Género en Educación Inicial desde el primer día, todos los días. En la idea que las personas estamos, incluso desde antes de nacer, inmersas en un sistema de género y queremos representar a partir del trabajo que ustedes hacen en cualquiera de las instituciones en las que ustedes están trabajando, ya sean Junge, en Integra, o en otras acciones de jardines, desde los 0 años, de los 3 meses, de donde estén atendiendo, donde estén trabajando, creemos que se puede incorporar el género. Y como ya lo señalé, vamos a hacer una mirada a la política pública, luego vamos a poner en funcionamiento nuestros roles. Eso, doy el texto, Valentina. Bien, les agradecería a quienes tienen el micrófono abierto que por favor lo cierren, por lo que explicaban antes sus compañeros. Gracias, muy amables. Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que mirarnos. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que hay? Como decía Angélica, no existen todavía bases, o no podemos dar todas las pistas, eso lo digo yo, pero sí podemos, sin embargo, conversar en conjunto, para que nosotros podamos implementar, para que podamos comenzar a trabajar este enfoque de género. Tenemos que trabajar en conjunto. Esto se construye, se construye entre todos nosotros. Y todos nosotros tenemos entonces que reflexionar hacia dónde queremos ir, cómo estamos y desde dónde venimos. Yo me dediqué a leerlos, a mí me gusta mucho investigar, trabajar con quién voy a estar ahí, y me puse a buscar, esto debe haber, deben tener cosas desde donde ellos pudieran comenzar, desde donde ustedes pudieran comenzar este desarrollo, este desafío, qué es lo que en realidad nosotros podemos aquí venir a reflexionar en conjunto, ¿cierto? Esas eran mis preguntas. ¿Qué podemos? ¿Qué es lo que sirve que reflexionemos en conjunto? Y encontré lugares, líneas donde nosotros podemos abrir entonces esta conversación, podemos abrir este diálogo y comenzar a conversar. Este documento que ustedes ven aquí, ¿cierto?, de la Superintendencia de Educación, les habla sobre el enfoque de derecho en la educación parvularia. Es del 2018, no es tan antiguo, es del 2018, y hace la siguiente declaración al iniciar este documento. Dice, el enfoque de derecho proviene de la literatura y de la práctica del desarrollo. Es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que, desde el punto de vista normativo, estamos hablando solo de la norma, está basado, valga la redundancia, en las normas internacionales de derechos humanos. O sea, se adscribe a tratados internacionales. Y desde lo operacional, o sea, desde el hacer, está orientado a la promoción y a la protección de los derechos humanos. Esta declaración nos sirve a nosotros, entonces, como base para poder decir, perfecto, tenemos desde dónde y cómo. Y la siguiente, por favor, no sé si yo puedo moverlas, Ángel. Gracias. Y entonces, en el mismo documento más adelante, dice que esta declaración la van a ver, la observan desde 3 perspectivas. Integra 3 perspectivas en este enfoque de derecho. Primero, la perspectiva socioeconómica, donde en resumen dice que la pobreza, va a trabajar, la pobreza, sus causas estructurales,
y el abordaje de las necesidades como potencialidades de las personas. Desde aquí declara que se para, desde aquí mira y desde aquí comenzamos a trabajar. Y es una de las características entonces que nosotros observamos para poder iniciar esto. Luego, la que más nos interesa, que nos pareció maravilloso que estuviera aquí en este documento, la perspectiva de género. Fantástico. Y en esta perspectiva dice, entre otras cosas, que mujeres y hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros. Y esto entonces es transversal a todo proceso que pudiese ocurrir, a todas las esferas y las instancias que pudiesen estar aquí, se transversaliza desde esta perspectiva, desde la socioeconómica, y luego entonces nos entrega esta herramienta, esta perspectiva de género, para poder también observar. Ya nos paramos entonces desde dos rincones. Y una tercera que es fundamental en el caso de niños y de infancia, ¿cierto? La perspectiva generacional. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que considerar, tenemos que reflexionar estos hechos y estas características del adultocentrismo. ¿Qué pasa con el adultocentrismo? ¿Cómo estos adultos o nosotros adultos tratamos, trabajamos, observamos a los niños? ¿Qué tipo de trato y de relación tenemos con ellos? ¿Dónde está entonces la mirada que debemos aquí reflexionar? Ahora, una única observación muy chiquitita, que en muchas de sus declaraciones, sobre todo acá cuando dicen mujeres y hombres, estamos hablando de algo binario. Solamente estamos diciendo sexo hombre, sexo mujer, o género hombre, género mujer, ¿cierto? Se nos olvida que no somos A o B, que somos una variedad, que existimos en diversidad. Somos diversos, muy diversos. La siguiente, por favor. Con esto entonces nosotros, dado el punto 2, nos detenemos y reflexionamos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo miramos todos estos sistemas que estamos trabajando? ¿Cómo miramos esta educación inicial? ¿Y cómo miramos esta organización en la educación inicial? Ya que decimos que declaramos que tenemos este punto 2, entonces pongámonos los lentes de la perspectiva de género. ¿Pero qué es la perspectiva de género? Bueno, lo primero que nada, la perspectiva de género es una herramienta. Es una herramienta, un instrumento que nos permite a nosotros observar, que nos entrega una mirada para poder ver las desigualdades, para poder entender las situaciones que existen de desigualdad en mujeres, en niños, en diversidades sexuales, ¿cierto? Es una forma de ver también el mundo. Cuando nosotros decimos, ya, yo quiero desarrollarme, yo quiero trabajar, yo quiero ponerme este instrumento encima, yo quiero vivir a través de la perspectiva de género, estoy haciendo una declaración, estoy coincidiendo el mundo desde otra mirada. Me está importando mucho que en un matinal de televisión un político, más allá de que si yo esté de acuerdo con él o no, diga, a ver, un momento, aquí los panelistas son todos hombres, por tanto, yo me retiro porque no hay mujeres presentes y las mujeres tienen los mismos derechos de opinar. También me pongo a observar esta perspectiva, me hace a mí mirar que por qué los niñitos en el jardín tienen que ir de celeste o de rosado, según su sexo o su género. Y también puedo mirar un documento y decir, a ver, aquí me están preguntando por el sexo femenino y masculino, ¿y qué pasa con los chicos que son intersexuales? En nuestro país hay un 3% de población intersexual, que no necesariamente esa persona, y menos si es un niño, todavía ha definido a qué sexo pertenece, quizás nunca en su vida quiera pertenecer. ¿Y por qué nosotros solo estamos reconociendo a femenino y a masculino? Y es más aún, ¿por qué en lugar de reconocer su sexo, al llenar los documentos que solicitamos, no reconocemos su identidad o su orientación? Probablemente me van a decir, pero son muy chiquititos todavía.
puede ser, pero es importante desde pequeño, desde el primer día y todos los días, poder entregarles su identidad, reconocerlos en ellos mismos, ¿cierto? Eso me permite esta herramienta. Es como desestructurarme, mirar todo con unos nuevos lentes. Entonces, ¿qué conceptos tengo yo que integrar aquí? ¿Cómo utilizo esta herramienta y qué conceptos voy integrando en este trayecto? Primero, lo que acabamos de decir, diferencio sexo de género. Porque el sexo es lo biológico, que puede estar determinado por mis genes, por mis cromosomas, ¿cierto? Por mis hormonas, es biológico. Sin embargo, el género es social, yo lo construyo en un vivir, y lo voy construyendo en un trayecto importante de mi vida. Y lo puedo construir en alegría o no, dependiendo cómo se ha ido formando y dónde he ido yo trabajando esta nueva identidad. Luego, también integra el concepto de, por ejemplo, la división sexual de trabajo. ¿Cómo es la división sexual de trabajo? ¿Cómo son estos roles? ¿Cómo son los estereotipos laborales también? En educación es fundamental, ¿no? Está más que dicho muchas veces que las niñas no son muy buenas para matemáticas y los niños sí son súper buenos. Todos los niños tienen que ser ingenieros. ¿Por qué? Es necesario que así sea. Los roles y los estereotipos. Yo siempre pongo un ejemplo, especialmente en el caso de los niños de la primera infancia. Ay, tiene cuerpo de niñita. No, él tiene cuerpo de niñito. ¿Cómo es un cuerpo de niñita y cómo es un cuerpo de niñito? Algunos me dirán que las niñitas tienen cintura y caminan como más coquetitas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? No, las niñitas son las buenas para ordenar la sala. Los niñitos no, los niñitos que muevan las mesas. No necesariamente. Tenemos que desencajarnos. Este rol, este estereotipo que hemos adquirido, no siempre favorece ni facilita el crecimiento, especialmente de los niños. Y de hecho, muchas veces nosotros mismos nos hemos visto en la vida limitados por determinados roles o estereotipos que otros nos imponen. Los estereotipos son estructuras sociales. La sociedad nos impone estos estereotipos. Y están sesgados de acuerdo a estas historias sociales, ¿cierto? También esta perspectiva nos permite trabajar las desigualdades sociales que estamos viviendo en este momento muy notoriamente. O sea, no es que ahora observamos que existen desigualdades que antes no existían, es que ahora observamos que existen desigualdades que antes no veíamos. La pobreza, el acceso a la salud, a educación, la representación en cargos de toma de poder. Mujeres presidentas, mayor cantidad de ministras, mujeres que tomen decisiones que al tener estos cargos de poder no sean cuestionadas. ¿Por qué no un presidente o presidenta perteneciente a las diversidades sexuales? ¿Cuál sería el problema que existiese? ¿Tienen menos capacidad de gobernar? Yo no creo. Y esto entonces a su vez nos promueve el valor de la igualdad de trato, el valor de la igualdad de oportunidades, la valoración a la diversidad, ¿cierto? Y una educación igualitaria para todos. La siguiente. Estoy en eso, ¿ya? Ahí viene en camino, está bien. No. Ahí está bien. ¿Está bien esa? No. Sí, ¿no? ¿Se fue una más? Hay un autor, Humberto Maturana, con Varela, que dice en un libro que las máquinas no son inteligentes, porque finalmente uno las tiene que controlar. Eso pasa con el Internet. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace este enfoque de género? ¿Qué es lo que construye este enfoque de género? Primero, no es una categoría cerrada. No está cerrada en sí mismo.
siempre va a estar desarrollándose, siempre se va a desarrollar porque las sociedades son dinámicas, todos nosotros somos dinámicos, todos nosotros siempre estamos cambiando y nos estamos adaptando y estructurando a nuevas sociedades, ¿cierto? Parece que Angélica se cayó. Sí, al parecer. Pero no importa, continuemos. Entonces, esta perspectiva que no es estática, que nos permite a nosotros continuar trabajando en ella, nos enseña cómo poder observar, cómo trabajar estas herramientas, desde dónde nos podemos enfrentar a trabajar estas herramientas, especialmente en el caso de la educación. ¿Por qué? Porque en el caso de la educación es fundamental que nosotros podamos tener determinadas condiciones y características ideales para poder trabajarlas. Determinadas herramientas que podamos entonces discernir. Podemos hacer un ejercicio crítico de nuestra labor, desde dónde nos paramos, cómo nos estamos parando, desde dónde nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque cuando decimos que vamos a mirar todo desde una perspectiva de género, entonces estamos tratando de crear nuevas construcciones con nuevos sentidos, para que todos, en su diversidad y potencialidad, puedan observarse, puedan verse como un total igualitario, como iguales en sí. Alguien me escribió, puede ser que sea Angélica, se fue a negro. Ya, yo voy a seguir entonces. Justo venía ella. La esperamos. Mientras tanto, voy a proyectar yo. No Eso sé te si iba a tengo preguntar, Valentina, si necesitas algo o que nos comuniquemos con ella. le acabo de preguntar, ella me dice que se fue a negro. Si quieren se comunican con ella, mientras tanto yo voy a seguir proyectando. Perfecto. Gracias. Voy a tomarme su lugar. A ver. Voy a agrandar esto. Perfecto. ¿Se ve? Sí, ya se proyectó. Ya. Perfecto. Bueno. Entonces desde aquí nosotros vamos a hacerles una sugerencia, desde decirle, parémonos acá, enfrentemos esto desde una nueva mirada, ¿Me escuchan? desde un hacer nuevo. Vamos entonces a ¿Valentina? Valentina, ahí está. Sí, volvió. Ya, ya, perfecto. ¿Continúas tú? ya, da lo mismo, Valentina, si yo sé que tú estabas. ¿Esto yo? Bueno, Ya. yo sigo. Bueno, en esta... Si la puedes proyectar, bien. Sí, Bueno, si no, si quieres la proyectas tú dime. Es que me cambié de computador rápidamente Ya, porque el otro entonces yo la quedó ahí proyecto. estancado. Yo la proyecto. Así es que déjala Sí, nomás. perfecto. Bueno, este es un modelo ecológico de desarrollo humano feminista. Es un modelo que nace en el área de educación y luego las Naciones Unidas lo toma y lo aplica a la situación de género, pensando de que hay una coexistencia de sistemas que son los entornos en los cuales nos hemos movido. Entonces tenemos un macrosistema donde tenemos una cultura heteronormada y adultocéntrica, que es algo que ya mencionó Valentina con esta mirada generacional que tienen ustedes de cómo eliminar o erradicar el adultocentrismo, que es un elemento importante de revisar. Y en el caso de la cultura heteronormada, que se da por hecho que las relaciones heterosexuales son las normales, las naturales, y por tanto el mundo se construye a través de esa visión, y todo aquello que se aleje de esa norma o esa heteronorma es de alguna manera repudiado, perseguido, invisibilizado. Y de allí también la importancia de mirar aquello, porque nosotras y las personas que estamos aquí presentes al trabajar con familias, nos podemos encontrar con diversidades de personas, los padres, las madres, los tipos de familias que tienen los niños con los que ustedes trabajan.
Bueno, y ese macrosistema se expresa en las políticas públicas, se expresa en el sistema educativo, en las leyes, en la religión, en la ideología, en los medios de comunicación que nos van transmitiendo y bombardeando de ciertas como propaganda sexista, por ejemplo. Hay mucho material sexista en la televisión, y yo creo que tenemos que acostumbrarnos a ser agentes activos, reclamando al Consejo Nacional de Televisión para que saque con prontitud esos comerciales, de tal manera de que no estemos haciendo que nuestros niños vean esos materiales sexistas. Medias monas que sexualizan a las niñas para mostrar las medias para ir al colegio. O cuando Willy Sabor tiene una propaganda allí de que un combo para mamá en el día del Día de la Madre, por ejemplo. Que yo sé que Combo en Chile es una promoción, pero esa publicidad nos violenta. Nos parece que ese sexismo es muy dañino para nuestros niños, niñas y para nosotros mismos. Bueno, y este exosistema también va permeando las relaciones humanas, porque las sociedades, las legislaciones, de alguna manera nos dicen qué es lo que se espera para nuestras relaciones humanas, y la interacción escuela y familia, que son dos microsistemas que nos rodean, que son los vínculos más cercanos, tienen un rol preponderante, ya sea en la reproducción de los sexismos o en la eliminación de estos sesgos, estereotipos que nos hablaba Valentina. Entonces, hay que atender a ese microsistema, y ese microsistema son todas esas relaciones humanas cercanas que tenemos. El aula, la profesora, esa educadora de la sala, pasa a ser un referente significativo y importante para los niños y las niñas. La familia, los docentes, los vecinos, los compañeros de trabajo, cuando estamos en una sala de clase, quién es la educadora o quién es el asistente o son dos educadoras, esa instancia es donde se está generando un microsistema para la persona. Y bueno, y tenemos también a los niños y niñas que reproducen estos modelos. Por tanto, si estamos al centro de los niños y las niñas, tenemos que pensar que ellos están en este microsistema que les está diciendo cómo tenemos que actuar. Ahí aprenden también a desarrollar o no sin violencia los conflictos, porque también hay una reproducción transgeneracional de la violencia a través de la familia que también necesitamos erradicar. Cuando hablamos de temas de género, también tenemos que hacer prevención de la violencia de género desde el primer día. Entonces los niños se ven situados en este microsistema, estos microsistemas que interactúan en el mesosistema, en fin, ¿ya? Entonces, esa es como la primera parte de este modelo ecológico que nos permite poner en escena todos estos entornos o contextos en los que nos desenvolvemos. Valentina, si puedes, la siguiente, por favor. Y respecto a política pública en educación parvularia, ustedes ya tienen como marco el enfoque de derechos humanos, está género y está lo generacional, ¿cierto? Con esta mirada de ojo con el adultocentrismo. Pero además queremos mencionar que se requiere tener una mirada de género y diversidades. Ya tanto en la misión de Junji como Integra aparece el tema de las diversidades, pero también nosotros queremos mencionarlo como las diversidades sexuales, la importancia de respetar esas identidades de género que están ahí en desarrollo. Y nos interesa también poner la mirada interseccional. ¿Qué es la mirada interseccional? No solo nos interesa la igualdad de género, sino que también nos interesa mirar todas las formas de opresión que puede estar teniendo un niño o niña. En este caso, por ser personas en desarrollo, pueden estar viviendo el adultocentrismo, pero también un niño de pueblo mapuche, originario, puede estar viviendo una doble discriminación, una doble opresión. No es lo mismo niños de ciudad que niños de zonas rurales. Entonces, la interseccionalidad es un concepto que nos permite mirar todas las opresiones que pueden estar intersectándose en ese momento. Y así, como ustedes ya vieron uno de los conversatorios, la interculturalidad. Nosotros ahí también tenemos un trabajo de la mano con esas acciones que van mirando no solo género, sino género, interculturalidad, la mirada generacional. Y en una política, como todos sabemos, tenemos estos tres componentes. El componente normativo,
entonces mirar cómo están dadas hoy día las políticas, si tienen o no esta presencia de género, o si tienen oportunidades para que se incorpore género. Nosotros hemos aprendido con Valentina que a veces las cosas no son checklist, no es tiene o no tiene, es cuáles son las posibilidades de desarrollar. Por eso partimos con lo que ustedes tienen, porque ustedes tienen declarado la perspectiva de género. Ahora, esa perspectiva de género declarada nos interesa que sea género no binario, no solamente a mirar hombres y mujeres, a esos cuerpos. También está el componente político-institucional, en el sentido de cuáles son los valores que se promueven en cada una de las instituciones para el trabajo de educación parvularia, tanto de la subsecretaría, Junji Integra, cuáles son esos valores que se promueven. Y ahí uno observa que, por ejemplo, en Junji aparece el valor de la diversidad, lo mismo en Integra. Ahí hay valores interesantes donde se puede desarrollar la perspectiva de género. O la subsecretaría de Educación Parvularia y la Equidad, que lo plantea de manera expresa. Y el componente programático, que ya son los programas que se desarrollan en cada una de las instituciones, cómo incorporan sus objetivos transversales, fundamentales, el enfoque de género, cuáles son las actividades curriculares de aula para promover la eliminación de estos sesgos, estos currículos ocultos. Y de una manera transversal, acá abajo, está la actualización y formación de los equipos técnicos. Quienes estamos trabajando en aula, en sala, en oficina, desarrollando la supervisión, todos ellos tendríamos que tener estos lentes para mirar que nos planteaba Valentina, ¿ya? Entonces, estos lentes para mirar, por ejemplo, la siguiente, Valentina, y ahí te doy el pase, para mirar algunos de esos elementos. Ahí sí, estaba hablando sola para mí. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué ocurre entonces con nosotros los que trabajamos en educación? ¿Qué oficio, yo le llamo oficio al nuestro, ¿cierto? Tan maravilloso, qué potencialidad poder estar aquí construyendo, y especialmente en el caso de estar construyendo desde la primera infancia. ¿Cómo vamos entonces? ¿Qué nos ocurre? ¿Dónde en la escuela se producen discriminaciones? No solamente de género, ¿no? Pero como estamos hoy día aquí con estos lentes del enfoque de género, como estamos mirando el género, entonces, ¿dónde se producen las discriminaciones en la escuela? Es más, ampliemos de acuerdo al gráfico anterior, ¿dónde se producen en los sistemas escolares, cualquiera que este sea, las discriminaciones de género? Primero en el sexismo, lo que acabamos de decir. ¿Por qué? ¿Por qué solo reconocemos dos? ¿Por qué potenciamos más según el sexo? ¿Por qué le damos más oportunidades a alguien según el sexo que éste pudiese tener? ¿Por qué delimitamos los espacios de desarrollo y de interacción de desarrollo, de reflexión, de análisis, de aprendizaje, de juegos, porque aprendemos jugando, ¿cierto? Según su sexo. Dejemos de mirarlo así y comencemos a integremos otros enfoques, otras miradas, logremos sociabilizar entonces entre todos nosotros, los que estamos en ese espacio educativo, una mirada integradora, donde no vamos a tener estos sesgos, donde vamos a poder potenciar desde cada individualidad, desde cada uno de ellos. Ay, profe, pero es que son 40, 45 en la sala. Por supuesto que sí, pero de alguna manera podemos construir en conjunto con ellos. Nos bajamos de nuestra esfera y todos los que vamos a estar ahí interactuando con estos niños vamos a lograr construir con ellos. Todos nosotros lo podemos lograr. Y para eso entonces nos vamos a la primera diapositiva y decimos, necesitamos normativas que nos permitan hacer esto, que permitan que lo que queremos aplicar esté regulado, unas normativas que amplíen entonces nuestros criterios de acción. Y ahí tenemos que observar el currículum formal. ¿Qué pasa con nuestro currículum formal? ¿Cómo lo estamos mirando? ¿Cómo lo enfocamos? ¿Y qué pasa con nuestro currículum oculto? Porque lo que nosotros decimos es fundamental. Nuestras palabras son enseñanzas, son aprendizajes, entonces podemos con ellos construir o destruir. Ahora, yo quiero volver a repetir, esta es solamente una de las miradas que podemos dar, que estamos dando ahora. Hay muchas formas en que podemos trabajar, porque cuando nos paramos en los espacios escolares, estamos hablando de una sociedad, de un ambiente grande.
El siguiente, por favor. Ay, no soy yo esta vez. Yo misma me doy la orden al siguiente. Entonces vamos a dar un ejemplo para los que estamos en el aula. Son ejemplos. ¿Qué hago en mis clases? ¿Cómo hago mis clases? ¿Cómo miro y cómo enfoco mis clases desde aquí? Bueno, las desarrollo antes, por ejemplo, con bibliografía que incluya autoras de autores, diversa bibliografía, ¿cierto? ¿Qué busco yo con esa clase? ¿Cuál va a ser mi objetivo? Y ahí viene el primer cambio. Yo, ¿qué quiero que aprenda el estudiante? Esa es la pregunta que debo hacerme. O tal vez la pregunta que debo hacer es, ¿qué ellos necesitan aprender? Entonces me paro desde ellos y digo, ¿qué necesitan ellos aprender? En metodología, ¿cómo lo aprenden? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus capacidades? Observo, al preparar mi clase, entonces, el discurso escrito. ¿Qué discurso escrito estoy yo transmitiendo? Como directora de ese establecimiento, o director de ese establecimiento, o directores de ese establecimiento, ¿qué discurso estoy potenciando en mi comunidad educativa? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuál es el aprendizaje de quienes están ahí? Deben observar, tener o necesitar. ¿Qué pasa con mi comunidad educativa? ¿Qué ocurre con mi entorno educativo? ¿Cierto? Si estoy en la clase, ¿cómo elimino los sesgos de género? ¿Qué estrategias utilizo para eliminar los sesgos de género? Voy a dar un ejemplo muy burdo y muy simple. Quito los delantales distintivos según el sexo. O todos son de un color o de distintos colores, no sé, de acuerdo también a los recursos, ¿cierto? Porque esa es otra mirada que debo darle. ¿Cuándo entonces yo comienzo a aplicar esta eliminación de los sesgos? ¿Cómo lo hago? ¿Con quién trabajo esto? Con toda la comunidad, no solamente con mis estudiantes. Yo lo trabajo con padres, con todas las personas activas que hay en mi comunidad, con administrativo, con el que está en el aula, con el directivo, y me puedo traspolar al macrosistema. Hay un discurso hecho, un discurso hablado, el discurso escrito, el discurso hablado. Y después de esto, entonces, ¿qué ocurre? Hago la continuidad, miro el trabajo, hago una evaluación, elaboro una mirada global. Por eso es tan importante esto que estaba en la diapositiva anterior. Voy a devolverme acá, que dice transversalidad, la formación. Debo comenzar con la formación. Esto que están haciendo ustedes es maravilloso, porque es transversal a todo. Y comienzan aquí entonces las preguntas. Ahora, cuando yo me instalo estos anteojos desde de la perspectiva de género, ¿cierto? ¿Cómo me los instalo? ¿Desde dónde me los pongo? ¿A qué miro cuando miro? ¿Yo soy un trabajador o una trabajadora? ¿Yo tengo un cargo de jefatura? ¿Yo soy un docente? ¿Soy estudiante o soy un actor social? ¿Cómo voy a enfocarme desde aquí? Puedo ser todos ellos, pero en cada uno de estos roles que yo cumplo, entonces, al colocarme estos anteojos, procuro poder hacer estas distinciones, ¿cierto? Ahora, estas situaciones me van a permitir favorecer prácticas que no sean jerárquicas. Comienzo estas prácticas horizontales, desde la horizontalidad, desde creer en el otro, desde dialogar, la confianza, y eso pueden ser desde mis estudiantes hasta mis compañeros de trabajo, las jefaturas, etcétera, ¿cierto? Hay un respeto constante y permanente por las diferencias del otro, escuchar al otro como un legítimo otro, una igualdad en el trato. Y esto también entonces me va a permitir a mí eliminar el adultocentrismo, aprender a enseñar nuevamente. Estamos en constante aprendizaje. Yo en cada una de las clases que realizo con mis estudiantes aprendo algo nuevo. Debo también procurar, porque yo necesito que a mí me den igualdad de oportunidades,
En consecuencia, debo procurar también igualdad de oportunidades. Y entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué nos cuestionamos? ¿Cómo debatimos esto? ¿Cuál es el diálogo hablado y permanente? Primero, ¿cómo trabajamos desde una relación permanente entre lo que es teórico y lo práctico? No quedarnos solo en el discurso, sino que también en la acción. Lo escrito y lo hecho, lo planificado y lo ejecutado, lo que se dice y lo que se hace. ¿Cómo trabajamos estos currículos, cierto? ¿Cómo puedo, desde mi lugar, incorporar la perspectiva de género? Eso, muchas gracias. Queda abierto el debate. Angélica, ¿está cierto? Porque se había Sí. cambiado de equipo, sí. Sí, está. Ya, que la dejé de ver. Estoy doble por si acaso, Daniel. Ah, por eso, ya. Por si se me cae este, me voy al otro. Bien. Tiene doble presencialidad. Claro, ese es un problema a veces para las mujeres, estar en dos lugares a la vez. Bueno, Ya, teníamos en el chat ahí varios comentarios con respecto a lo que ustedes estaban hablando. Bueno, todos ellos, ¿cierto? Rescatando o relevando lo que ustedes mencionaban con respecto a la perspectiva de género, acerca de los cambios, acerca de la necesidad de refundar, ¿cierto? La estructura, estos patrones culturales que nos siguen a diario, ¿cierto? En nuestra vida y que provocan estos sesgos, ¿cierto? Que nos van nublando un poco la mirada hacia la real educación en enfoque de derecho, enfoque de género de una perspectiva de derecho, ¿cierto? Igualitaria, equitativa. Habíamos finalizado con una pregunta. Valentina, si es que la puedes repetir, Por supuesto que para sí. poder dar la palabra. Por supuesto. Sí. ¿Cómo puedo, desde mi lugar, incorporar la perspectiva de género? Queda abierto el micrófono si es que alguien quiere participar ahora.